La cruz en el Evangelio. Hemos estado predicando, hermanos, alrededor de mes y algo ya. Hoy cumpliríamos mes y medio porque vamos a la enseñanza número 6 de esta serie, la cruz en el Evangelio. Y hermanos, el tema de hoy, ojalá, hermano, yo no sé usted, pero en el caso mío, Dios quebranta mucho mi corazón al poder entender el tema que vamos a ver hoy. Porque el tema de hoy se titula La cruz, el precio de la salvación. La cruz, el precio de la salvación. Vimos la semana pasada, la última enseñanza era de cómo la cruz era un propósito divino, era un propósito de Dios para el hombre, para que el hombre tuviera salvación. Hoy vamos a ver de cómo esa cruz, hermanos, es el precio de la salvación nuestra. Nosotros no podemos tener en poco lo que es la cruz. Realmente debemos de valorar la cruz, el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, los que hemos creído y aún por los que van a creer en Cristo todavía. El precio de la salvación, la cruz. Entendemos por la palabra, hermanos, que la salvación se obtiene de una forma gratuita, por la fe en Cristo, dada por la gracia de Dios. Quiero volver a leer esto porque quiero dejar esto bien claro. Hermanos, nosotros entendemos que la salvación se obtiene de una forma gratuita. La salvación es gratuita. La salvación es algo que es dado por fe. El hombre se le predica de Cristo y el hombre simplemente por fe, él dice, yo creo en Cristo. Yo me arrepiento de mis pecados y ahora por la gracia de Dios ahora soy salvo. De una forma gratuita. Eso enseña la palabra de Dios. Vamos a verlo en dos citas bíblicas. Vamos a verlo en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Romanos capítulo 3, del 21 al 26. ¿Me dicen amén? Dice la palabra en Romanos capítulo 3 del 21 al 26, dice su palabra. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí viene hablando de la justicia de Dios hecha en Cristo y que si nosotros creemos vamos a tener salvación. El hombre por gracia recibe la salvación creyendo en Cristo. Eso es lo que el hombre debe hacer, creer en Cristo, volverse a Cristo. Vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y es otro pasaje, hermanos, que nos habla igualmente de la salvación. De cómo esa salvación es dada por gracia y es una salvación dada gratuitamente a todo aquel que la quiere recibir. Es interesante, hermanos, que cuando uno entiende el Evangelio, hermanos, es como... Yo no sé cuántos de ustedes, voy a poner ese ejemplo, no sé si estará bien el ejemplo. Yo no sé cuántos de acá han ido alguna vez a un mall y hay personas en la entrada de un mall y en la entrada del mall están dando unos boletines. Pero yo no sé si usted ha visto, la mayoría de gente no quiere tomar esos boletines. Imagínense que en esos boletines, a la hora de entregarle a alguien en ese boletín, dice... ahí viene una bendición para usted y es un almuerzo o una cena, no sé, ahí en el mall, gratis para usted. Esa va a ser la bendición para su familia. Pero interesantemente la mayoría de gente se le empieza a repartir el boletín de una forma gratuita y la mayoría de gente rechaza eso.
Hermanos, igual ese es el Evangelio. El Evangelio empieza a presentársele a la gente y empezamos a hablarle de Cristo a la gente y decirle, oiga, quiero darle este boletín donde aquí hay salvación, hay vida eterna para usted si usted cree. Pero la mayoría de gente lo rechaza y no lo quiere. Si hay algo que la gente rechaza es el Evangelio de Cristo, rechazando la salvación que Dios les está proveyendo. Y yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros que estamos en este lugar alguna vez rechazamos el boletín. Cuando alguien llegaba a hablarnos y a extendernos la mano, tenga, hermano, aquí está la salvación para usted. Y muchos rechazábamos el boletín hasta que un día, en la misericordia y en la gracia de Dios, Dios nos da esa salvación y tomamos ese boletín. Y cuando lo vemos, hermano, es lo más precioso que tenemos. Nuestra salvación. Amén. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don de Dios es un regalo de Dios. Dios repartiendo el boletín para la salvación del hombre. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí versículos 8 y 9. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que nosotros hagamos. Es por la gracia de Dios, es gratuitamente, es recibirlo, es creerlo, aunque la mayoría de la gente no quiere recibir ese regalo de la salvación. Pero bendito sea Dios, porque entendemos que la mayoría, por lo menos de los que estamos en este lugar, hemos recibido ese regalo de la salvación de Dios. Y hoy somos salvos y hoy podemos levantar nuestras manos y darle gloria y honra a nuestro Dios porque Él nos ha salvado. Amén. ¿A cuántos ha salvado Dios en este lugar? Amén. Gloria a Dios por eso. Hermanos, aunque la salvación sea de esa forma gratuita, donde Dios nos invita a confiar y a creer en Él, hermanos, oigan esto. Pero eso no significa que la salvación no tenga un costo. Hermanos, eso no significa que la salvación no tenga un costo. Todo lo contrario. Si hay algo que tuvo un alto precio, fue nuestra salvación. Aunque la recibimos por gracia y de una forma gratuita, si hay algo que tuvo un alto costo y se pagó el precio más grande de la humanidad, de la historia, es, hermanos, la salvación de nosotros, la salvación nuestra en Cristo. Vea lo que dice Primera de Pedro, que ya le hemos leído, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tenemos, iglesia? Está casi al final de la Biblia. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo, oiga esta palabra, padeció, hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, Él padeció por nosotros. Él padeció en su carne. Él padeció todo en su carne. Él sufrió por nosotros. Hermanos, cuando nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos el ser castigados por nuestro pecado, dice que el justo por los injustos, Él pagó el precio. Él pagó el precio, hermanos, y fue un precio muy alto, lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario, para que hoy usted esté en este lugar. Voy a volverle a decir eso, hermano. El precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario fue muy alto para que usted hoy pudiera estar en este lugar. Para que hoy nosotros pudiéramos estar sentados en un auditorio, en una iglesia,
escuchando el Evangelio, alabando su nombre, adorando su nombre, hermanos, el precio que Él pagó fue muy alto. Porque hay muchos que todavía no tienen el privilegio que tenemos nosotros de estar en este lugar. Y en ese momento hay muchas personas que están en un caño tirados, alcoholizados, que están drogados, que viven en la calle como indigentes, y aún que están en ese momento en sus casas viendo televisión, viendo deportes, y si mueren van a perecer eternamente, porque no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros tenemos el privilegio de estar acá, ese privilegio tan grande y hermoso que Dios nos ha dado. Hermanos, y quiero hablar algo en esto muy delicado, y lo puse en palabras mías. Dice, el problema de esta salvación, que por lo menos yo lo veo hoy, iglesia, porque lamentablemente creo que la iglesia no está valorando la salvación que Cristo le ha dado. Vemos una iglesia cada vez más tibia. Vemos una iglesia cada vez más perezosa, una iglesia cada vez más afanada y preocupada por las cosas del mundo que por agradar al Señor. No nos interesa a veces la salvación, y nos hablan de la salvación y, sí, Cristo murió por mí en la cruz. Y sí, ya yo soy salvo. Hermanos, pero no estamos valorando la salvación. Y esto tal vez es, hermanos, porque como se dice popularmente, lo que no me cuesta, no lo valoro. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a una persona, o a los hijos a veces, que usted les da algo y ellos no lo valoran porque no les ha costado como nos ha costado a nosotros? Usted le regala algo a alguien. Voy a ponerle un ejemplo. Si yo soy un patrón y yo tengo un empleado y yo estoy surgiendo en mi empresa y Dios me está bendiciendo y yo compro un carro, porque ya ahora ocupamos 2 carros, qué sé yo, para trabajar, y la gente le da el carro al empleado, hermanos, y el empleado se mete en calles de piedra, huecos, y él pasa, oiga. ¿Por qué? Porque él no va a valorar el costo de aquel vehículo, él puede baratarlo. A él no le interesa, a él no le costó nada, a él solo le dieron las llaves, móntese y conduzca. Muchas veces la iglesia, hermanos, se le da la llave de la salvación, y a veces creemos que podemos jugar con eso y hacer nosotros lo que nos dé la gana, porque no nos ha costado nada lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vivimos a nuestro antojo, vivimos como queramos vivir, como si estuviéramos sin esperanza y sin Dios en el mundo, cuando ahora es todo lo contrario. Ahora estamos en Cristo, ahora le conocemos, ahora Él es mi Señor y mi Salvador. No podemos jugar con la salvación que Dios nos ha dado, iglesia. Pero vuelvo a decir esto, será que por lo que no cuesta no se valora. Y ese es el gran problema de la iglesia posmoderna. No se está valorando el precio de nuestra salvación. No lo valoramos, hermanos. Y uno lo ve. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2 del 1 al 4, hermanos, porque aquí hay una exhortación muy fuerte de parte del autor de Hebreos a una iglesia que quería devolverse, a una iglesia que estaba teniendo en poco la salvación. Esta carta a los Hebreos, hermanos, es una gran bendición para nosotros hoy. Porque vea lo que le dice el autor de Hebreos a esta audiencia, al cual él le manda la carta. Y Hebreos es una carta de exhortación, de animar al pueblo a seguir creyendo en Cristo, a seguir adelante, porque Cristo estaba a las puertas, porque ellos decían, ya Cristo no va a venir. Ellos estaban siendo perseguidos, pero el autor de Hebreos les anima y les motiva, y muchos estaban teniendo en poco aún su salvación que Dios les había dado ya. Y vea lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la palabra, una salvación tan grande, hermanos. Por tanto, es necesario, oigan esto, iglesia, por tanto es necesario que con más diligencia
Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hermano, usted a veces ha oído el dicho de que no hay peor sordo que el que no quiera oír. Usted ha oído el dicho, hermano, de personas que usted le dice una cosa y por aquí le entra y por aquí le sale. Hermano, nosotros la iglesia debemos de poner diligencia a lo que oímos. Venimos a oír la palabra de Dios, el Evangelio. Es palabra de Dios, no es palabra del pastor Alberto, no, es su palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuánta gente hoy no están en una iglesia y hoy andan en pecado? Están mal después de haber oído la palabra, pero por aquí les entró y por aquí les salió. Versículo 2. Y ahora vea la comparación que hace el autor de Hebreos en relación a ese primer punto. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oigan, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Wow. Hermanos, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usted debe atender a lo que el Padre está hablando, a lo que Dios está hablando. Porque si usted no quiere atender la voz del Padre, aténgase a las consecuencias. ¿Aló? Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, hermanos. Wow, esos versículos deben de hacernos pensar. Esos versículos deben de tocar nuestro corazón. Esos versículos deben de hacernos examinar a nosotros mismos, de si realmente nosotros estamos valorando la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, hay un pasaje donde dice la palabra de que hay muchos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, si yo veo hoy la iglesia de Cristo, y perdónenme lo que voy a decir, y oigo de muchas iglesias, hermanos, donde la iglesia es un fiestón, es un puro vacilón. Han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La gente cree que venir a la iglesia, hermanos, aunque debemos de gozarnos en el Señor, pero creen que eso es, oiga, un vacilón, eso es una fiesta donde venimos y después aquí podemos poner luces y humo y poner canciones que a mí me agraden, donde yo me sienta bien, como que si esto es un club social y es para usted, hermano. Pero resulta y sucede que la iglesia no es para usted, la iglesia es de Cristo. Usted es parte de la iglesia, pero usted viene a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para recibir la instrucción del Padre, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. O somos el cuerpo, la iglesia. Nosotros debemos de obedecer a Dios en lo que Él demanda. No podemos hacer de la iglesia un show. Ahora un día, viendo televisión, un canal cristiano famoso que ustedes conocen, ¿verdad? En todo el mundo casi está. Y hay uno de los programas, hermanos, y se llama el programa El Show de la Fe. Así se llama. El Show de la Fe.
Hermano, eso no es un show. La fe no es un show. La fe es algo de vida o muerte. El hombre o toma la salvación de Dios o se va a condenar eternamente. O nosotros honramos a Dios como cristianos, o vamos a recibir disciplina de Dios como hijos de Dios que somos, si somos hijos de Dios. Pero no podemos hacer de la iglesia un show. Yo no vengo a entretenerlo a usted. Usted no viene a este lugar para que yo le cuente chiles y se ría y usted salir de este lugar. Qué bueno el chile que contó el pastor. Eso no es un show, es de vida o muerte. Usted de este lugar puede salir hoy y tener un accidente y morir, y va a depender lo que usted escuche en este lugar, la predicación del evangelio, para oír a una salvación eterna o a una condenación eterna. Así de fácil es esto, pero también así de doloroso y lamentable es esto. Y por eso el autor de Hebreos les dice: es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Hermanos, si yo soy el menos de todos, pero hermano, yo creo de todo mi corazón que el boletín que aquí se reparte, hermanos, lo que viene ahí es jugoso, es bueno. La palabra es sana, la palabra es rica, para que el pueblo crezca y atienda la palabra y honre al Señor de su vida. Amén, iglesia. Vamos a ver, iglesia, en la palabra de Dios el costo de nuestra salvación. Vamos a ver en la palabra el costo de nuestra salvación para poder valorarla, basándonos en las últimas horas de la vida de Cristo para ir a la cruz a dar su vida por nosotros. Vamos a ver, hermanos, vamos a leer bastante. Vamos a ver las últimas horas de Cristo. Cristo se va a orar, ahí es donde vamos a empezar más o menos, porque ya había pasado el cambio. Los cambios eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana, era la forma como ellos medían las estaciones, no como nosotros, que para nosotros el día cambia a las 12 de la noche. Para ellos el cambio de horario de un día a otro era de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Ese era el cambio de horario de ellos, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, eran 24 horas, para nosotros es de 12 a 12. Jesús, cuando se va a orar, hermanos, digamos que Jesús se va a orar a la hora de ir a orar en Getsemaní, dice que era de noche, podemos hablar, no sé, 10, 11 de la noche, no sé. Pero cuando Jesús es arrestado, estamos hablando que podían haber sido la 1, a las 2 de la mañana, una cosa así, a 3 de la mañana. Jesús es sentenciado a muerte más o menos a las 6 de la mañana, es sentenciado a muerte. Y a las 9 de la mañana Él estaba siendo crucificado. Así de rápido, hermanos, fue la muerte de Cristo. En una noche, a amanecer el día, a las 9 de la mañana Él estaba en una cruz. Y ya lo habían sentenciado, ya lo habían ultrajado, lo habían golpeado, que vamos a ver, lo habían ridiculizado, lo habían avergonzado. Hermanos, y dice la Biblia que Él era justo porque no pudieron acusarle realmente para condenarle. Pero ya estaba en una cruz, como un delincuente, como lo peor que había en aquel tiempo, a pesar de que no había hecho absolutamente nada que mereciera la cruz. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Y vamos a empezar a leer, hermanos, y a ver por la palabra las últimas horas de la vida de Cristo antes de ir a esa cruz. Dice Mateo 26, del 36 al 46, Jesús ora en Getsemaní.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Hermanos, aquí empieza el precio de la salvación nuestra. Jesús sabía para qué Él venía, lo vimos la semana pasada. Él mismo sabía cuál era el propósito de nacer, que no sabe ningún ser humano, pero Él sí lo sabía. Desde que Él nació, su propósito era la cruz. Y en ese momento Él le dice a ellos: voy a ir a orar, vamos conmigo. Pero dice, Él empieza a entristecerse y angustiarse. Porque recuerden que hemos estudiado eso, la Biblia dice que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Dice Hebreos que Él padeció todo igual que nosotros, como hombre. Hermanos, nosotros nos angustiamos muchas veces cuando tenemos que ir al médico y nos llaman. Porque nos llama tal vez de imprevisto, tengo que darle una noticia. Y empezamos a preocuparnos. Y no sabemos lo que nos van a decir. Él empieza a preocuparse como hombre porque Él sabía lo que venía. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Él en obediencia. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, eso nos da a entender que era de madrugada, puede haber sido, no sé, 12, 1 de la mañana, no sé, pero ellos estaban cansados, tenían sueño. Versículo 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y oiga lo que dice: he aquí ha llegado la hora. La hora ha llegado, el tiempo ha llegado. Ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Hijo de Dios, el Dios hombre, ahora era entregado en manos de pecadores. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador del universo, ahora era entregado en manos de hombres pecadores. Nuestro Dios, nuestro Señor. Levantaos, vamos, ven, ved que se acerca el que me entrega. Hermanos, y en Lucas capítulo 22, 44, en la misma narración, pero en este caso de Lucas, el médico, Lucas dice algo en relación a ese momento de angustia y de tristeza que Cristo ahora estaba experimentando como hombre, por lo que venía, la hora ha llegado. Y dice en Lucas 22, 44, dice la palabra en relación a esa angustia. Si quieres se los leo. Y dice así: y estando en agonía, oiga, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está comprobado científicamente, hermanos, que cuando una persona tiene un estrés tan alto, tan elevado, como un choque emocional dentro de él, las personas empiezan a sudar y a sudar. Yo no sé cuánto les pasa cuando usted tiene nervios, cosas, usted empieza a sudar y suda frío. ¿A alguien le ha pasado eso?
Hermanos, el shock de él era tan fuerte, lo que él sentía, mi alma está triste, angustiado hasta la muerte, que está comprobado que una persona puede ser tanto el colapso nervioso en su cuerpo, que cuando él suda, los vasos capilares en la piel se revientan y sale sudor revuelto con sangre, literalmente. Ese era el estrés de él. Ese era el shock de él, de lo que él venía, porque recuerde que era la ira de Dios sobre él lo que venía. Esa era la copa que él tenía que beber, era la ira de Dios sobre él. Porque ahí fue pagada nuestra deuda. Y era ira, la ira del Padre sobre el pecado del hombre, lo que iba a ser castigado. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 26, del 47 al 56. Mateo 26 nuevamente. Y vamos a leer del versículo 47 al 56 y habla ahora del arresto de Jesús. Él orando, ahora viene el arresto, le dice: levantaos, viene el que me ha de entregar. Y vamos a leer del 47 hasta el 56, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, uno de los que caminaban con él, dormía con él, le daba de comer. Vino Judas. Dice, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Hermano, Jesús sabía quién era Judas. Y la forma de Judas entregar al Maestro, al Hijo de Dios, fue con un beso traicionero. Un beso. Y me hace gracia porque en otras de los evangelios dice que el Señor, cuando le ve llegar, le dice: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo pronto. ¿Usted se imagina llamar amigo a alguien que usted sabe que lo va a traicionar de tal manera? Y él le dice: amigo. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor donde la palabra dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Así como Él lo ha hecho, Él es el ejemplo a seguir. Él permitió que Judas le diera ese beso para ser entregado. Él lo permitió. Versículo 49 dice: y enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Ese salve maestro era un saludo que ellos tenían, muy normal en aquel tiempo, como cuando el ángel se le aparece a María y le dice: salve muy favorecida. Salve maestro, y le besó y le dio el beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le arrancó la oreja. Yo no sé, se imagino que le quedó guindando la oreja. Y ese era el hermano Pedro. El hermano Pedro sacó la espada, y yo creo que el hermano Pedro no tiró a cortarle la oreja, tiró a cortarle la cabeza. Pero el otro se le capió y le cortó la oreja. Y dice el Señor, ya me perdí, 52, gracias. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Hermano, nosotros no podemos pelear a espada. Dejar lugar a la ira de Dios, dice la palabra. Él pelea por nosotros, Él nos defiende. Amén. No tenemos que ir y el vecino, que es un poco a veces complicado, agarrarle y tirarle piedras. Que como yo he dicho, hermano, si se está pasando la rama del palo del vecino, hable con su vecino.
Porque a veces no quieren cortarle la rama al vecino, quieren cortarle la cabeza al vecino. Seguimos leyendo. ¿Acaso piensas, y esto es grande y maravilloso, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, dice el Señor, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Oigan, 12 legiones de ángeles. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Los que estaban con él, los que dormían con él, los que comían con él, hermanos, todos le dejaron solo ahora. Solo quedó. Solo. Él tenía que ir a la cruz, y bendito Dios, porque Él dijo, tiene que cumplirse la palabra. Hermano, usted se imagina qué hubiera sido, aunque todo era el plan trazado de Dios, pero qué hubiera sido si Cristo no hubiera accedido. Porque la palabra dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él lo hizo con gozo para agradar al Padre y traer salvación al hombre. Aunque tuvo que quedarse solo inclusive para ir a la cruz. Lo dejaron solo sus amigos. Primero uno le dio un beso traicionero. Pedro, que fue uno que le dijo, Señor, aunque tenga que ir a morir contigo, no te voy a dejar. Y fue uno de los primeros, después de que vio que le cortó la oreja, oiga, por aquí es camino. Lo dejaron solo. Solo. Al Maestro, al Señor, al Mesías. Y se queda solo. Vamos a ver ahora Marcos capítulo 14, del 53 al 65. Marcos 14, hermanos, del 53 al 65. Marcos capítulo 14, del 53 al 65. Vamos a leer ese pasaje. Jesús ante Pilato. Dice la Biblia, y trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No podían acusarlo. Ahora aquí está ante el concilio, ante los líderes religiosos. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, y oigan la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ellos conocían la Escritura y entendían que había de venir un Mesías. Pero ellos creían, lo hablamos otro día, ellos creían que iba a llegar a tomar el control, a sentarse en el trono de Israel sobre Roma y a gobernar en ese caso. Ellos no esperaban un Mesías, ¿cómo le puedo decir? De la forma en que Jesús vino, naciendo en un pesebre, un niño común y silvestre.
Ellos esperaban un rey, ellos esperaban a alguien con autoridad para poder gobernar Israel y destronar al pueblo romano. Eso es lo que ellos esperaban. Pero no a ese Mesías. Y en la respuesta, Jesús les dijo: yo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Por qué? Porque él dijo lo que él era el Hijo de Dios. Él era Dios mismo. Dijo la verdad. Y no le creyeron a la verdad. Blasfemia has dicho, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos, hermanos, oigan esto, comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermano, ese fue el precio que él tuvo que pagar estando solo. Por decir quién era él era el Mesías, el Hijo de Dios. Lo agarran a puñetazos, a golpes. Y le tapan la cara y le dicen: profetiza, ¿quién te ha pegado? Yo no sé si usted puede meterse en esa escena, hermano, donde hoy nosotros no aguantamos ni un mal modo. Y a él lo agarran en medio de todos los que estaban. Y empiezan a darle de puñetazos, a tratarlo como un malhechor, al Hijo de Dios, al Señor, al Rey. Porque en el contexto tocar un rey era de muerte y era todo lo contrario. Ellos querían matar al Rey, al Señor, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y empiezan a escupirle, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos eso? ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos? A veces no aguantamos ni que alguien nos levante la voz. Porque una vez nos enchompipamos. ¿Y quién se cree usted? Yo le voy a volver la pregunta: ¿y quién se cree usted también? Porque la pregunta hacia Cristo es: ¿quién es Él? ¿Eres tú el Hijo del Dios bendito? Sí, yo lo soy. Y empiezan a agarrarlo a golpes, a darle de golpes, y esa no es la primera vez que le dan de golpes. ¿Cuántos alguna vez jugando alguien lo golpeó? ¿Le dolió? ¿O no le dolió? Hermanos, ¿ustedes creen que los golpes que el Señor empezó a recibir eran golpecitos de: ay, ¿quién te pegó? Hermanos, eran golpes de verdad, eran puñetazos, así lo dice la palabra. ¿Qué entiende usted por puñetazos y con la cara cubierta y que le estén dando y le estén escupiendo? Y él callaba, él no hacía nada, estaba ahí a la voluntad de las manos de los pecadores. El justo, el que no había cometido pecado. Vamos a brincar ahora al capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 39. Marcos capítulo 15 del 1 al 39 y ahora dice del 1 en adelante: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó y le vuelven a hacer la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices, como diciendo, usted lo está diciendo, yo soy el rey de los judíos. Él era el rey, él era el Señor. Y más que el rey de los judíos, dice la palabra que él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es él. Y le hacen la pregunta y él dice: tú lo dices.
Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Cómo no se iba a maravillar, hermanos, ver a alguien que lo están acusando, que lo han golpeado, y no hablar nada, quedarse callado, no defenderse? Pilato estaba maravillado. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, cuando alguien le dice algo, si le dice A, le dice B, y si el otro le dice C, y ahí sigue el abecedario. Aló. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros, y oigan eso, ¿por qué estaba preso? De motín que había cometido homicidio en una revuelta. O sea, este hombre era un hombre de esos que hacen huelgas, que hoy es tan famosa, ¿verdad? Era una huelga lo que había. Pero este no tiraba huevos, este mataba. Que hoy eso, hermano, se ve, ¿verdad? Este mataba, y este hombre llegó y mató a alguien, y el que mató se entiende que era un soldado romano. Imagínense, hacía un motín y había matado a un soldado romano. Ese merecía la muerte. Un soldado romano era intocable. Él merecía la muerte. Barrabás merecía la muerte por lo que había hecho según la ley de ellos. Tenía que morir. Jesús no había hecho nada, solo decir la verdad. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios, yo soy el Señor, el Rey de los judíos. Versículo 8, y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al Rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Oigan, hermano, es increíble cómo la gente, y eso pasa igual en las huelgas, hermano. A veces la gente hace huelga y a veces no sabe ni por qué está haciendo huelga. Llega alguien y empieza a alborotar el panal y ya todo el mundo va a hacer pelota. Y empiezan a gritar y a decir y no saben ni por qué. Eso le pasó a esta gente igual. Ellos empezaron a incitar al pueblo, no sabían ni por qué, pero empezaron a incitar al pueblo de que pidieran que se le soltara a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Barrabás merecía la muerte, Jesús no merecía la muerte. Pero ellos pidieron a Barrabás, que le soltaran a Barrabás. Versículo 2, y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Oiga, el mismo gobernador ahora era la ley no judía, no religiosa, sino la ley civil ahora. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Y ellos gritaban: crucifícale, crucifícale. Era lo que ellos gritaban. Pilato les decía: qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Ellos gritaban aún más: crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Y oigan esto, después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos, después de azotarle y los azotes que el Señor recibió, yo no sé cuántos han visto la película de la Pasión de Cristo. Hermanos, es una de las películas que es muy sangrienta, pero es la que más se asemeja a la realidad de cómo se azotaba en ese tiempo. Mucha gente puede decirme: bueno, no solo Jesús fue azotado de esa manera, muchos eran azotados.
Pero la diferencia, hermanos, era que los que eran azotados eran dignos de muerte por lo que habían hecho. El justo por los injustos. Él no cometió pecado. Los religiosos no pudieron acusarle. La ley civil no pudo acusarle y aún así fue azotado. Su carne, hermanos, cada vez que le tiraban los látigos, al final eso tenía pedacitos de hueso, eso se incrustaba en la carne. Y cuando eso soltaba, hermanos, ahí dejaba rasgos donde la carne quedaba lacerada y empezaba a chorrear sangre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho una herida, hermano? ¿Y cuánto duele una herida? ¿Cuánto duele una herida? Hermano, usted llega y está cortando una papa o algo y ¡pah! Se pegó. Y usted, ay, ¿verdad? Y alguien, ya para ver, no me toque. Duele. Hermanos, a él ya lo habían golpeado. Yo no sé cómo podía tener su rostro, su cara. Y ahora lo llevan para ser azotado por el pueblo romano. Cada golpe que él estaba recibiendo, sin merecerlo, hermanos, era por usted y era por mí. Sufriendo ahí. Ahora no solo su cara, su cuerpo, y a ellos los azotaban por ambos lados. No sé cuántos vieron en la película, donde primeramente la espalda, luego le dan vuelta, y también el pecho, el frente. O sea, era un castigo sin piedad. ¿Por qué? Porque eran delincuentes los que merecían ese castigo. Hermanos, la ley de antes no era como la de ahora, donde alguien en la cárcel pelea porque él tiene que tener, hermano, ojalá el cuarto donde él duerme sea 5 estrellas. Ahí no. Ahí a un criminal se le trataba como tal, como un criminal. Pero Cristo no era un criminal, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Seguimos leyendo. Versículo 16, entonces los soldados, oigan, después de que lo azotaron, le llevaron adentro del atrio, esto es del pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y oigan ahora, iglesia, primero los líderes religiosos, ¿se acuerdan que le ponían un velo y le zampaban o le ponían un trapo en la cara y le daban porque había dicho que él era el Mesías? Ahora los soldados romanos lo azotan y ahora dice, le vistieron de púrpura. ¿Qué significa de púrpura? Púrpura era un color de realeza. El color púrpura era un color que era lo que tenían los reyes. Y a él le visten para ridiculizarlo, a él le ponen un color púrpura. En este caso, dice la palabra, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, a hacerle reverencia a él. Y le golpeaban por la cabeza con una caña, hermanos. ¿Usted se imagina esa corona de espinas en su cabeza, en su cráneo, golpeándolo a él? Ya era su espalda, su frente, todo su cuerpo, ya lo habían golpeado. Ahora le ponen una corona de espinas y le dan con un garrote por la cabeza. Todo eso hizo el Señor por la iglesia, por usted y por mí. Lo sufrió. Comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían nuevamente, y puestos de rodillas le hacían reverencia, y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo no sé cuánto fue el tiempo que pasó ahí, hermano, pero yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se le ha pegado la tela cuando usted tiene un raspón y se le ha pegado la tela, o se le ha hecho un raspón, no sé, en el pie, en el zapato, y usted para despegar la media o quitar la tela, su cuerpo estaba destrozado.
Le ponen una túnica y empiezan a hacerle burla. ¿Y saben qué es lo más duro de esto? Cuando yo veo la palabra, y es que Él era realmente y es el Rey de los judíos. Él es el Señor. Por eso dice la palabra que un día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y toda lengua va a confesar quién es Él. Porque Él es el Señor. Él es el Señor, Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él es el Señor y ahí va a venir su ira, su justa ira a los pecadores que no quieren arrepentirse. Y por eso la Biblia habla en Apocalipsis de los ayes, de los ay, porque van a venir esos ay al mundo por haberle dado la espalda al Señor, a Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿En cuál me quedé? Vamos hasta el 39, vamos al 21 en adelante. Dice la palabra en el 21 en adelante: y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Recuerden que era un palo transversal lo que él cargaba, no era una cruz como nos han hecho creer que era todos los dos, ambos palos. No, era uno solamente, que ellos se lo amarraban para poderlo llevar por en medio de la ciudad, del pueblo, y la gente los viera y le gritaban improperios porque era un delincuente. Pero en este caso era Cristo el que nunca pecó. Y imagino que tenía que estar ya agotado para que le pasaran la cruz a este hombre. Él estaba ya, hermano, deshidratado, había perdido mucha sangre, lo habían golpeado. De todo le había pasado a este hombre llamado Jesús, según la palabra, nuestro Dios. Versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y era la hora tercera, cuando le crucificaron, era como las 9 de la mañana, cuando él lo crucifican. La hora tercera, las 9 de la mañana. Y el título escrito de la causa era: el Rey de los judíos. Él murió por lo que Él era, el Rey de los judíos. Y más que el Rey de los judíos, vuelvo a decirlo, el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso murió, por lo que Él era. Él era Dios, Él era el Señor, y murió en nuestro lugar para que nosotros hoy fuéramos salvos y pudiéramos disfrutar, hermanos, de esa bendición, de la salvación de Él. Crucificaron también con Él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue sepultado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hermanos, gracias a Dios que Él no se bajó de esa cruz. Porque lo que ellos le decían era: si quiere que creamos que usted es Dios, bájese de esa cruz para creer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Él no se bajó de esa cruz. Porque Él podía hacerlo, Él era Dios. Él lo dijo antes: yo puedo mandar a mi Padre y me manda, no sé cuántos eran, de ángeles, legiones de ángeles. Él lo podía hacer, pero no lo hizo. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, le decían unos a otros y a los escribas: otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hermano, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde.
Hubo tinieblas, la tierra, hermanos, se puso nublado como cuando va a llover que se pone oscuro de un pronto a otro. Aquel lugar, hermanos, se oscureció donde estaba muriendo el Señor, el Dios del universo, en una cruz, como lo peor que había en aquel tiempo, siendo justo con los injustos a la par, porque Él nunca pecó. Versículo... Gracias. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, y ahí hay un misterio, un gran misterio, de cómo Jesús se sintió solo, que el Padre le había abandonado, porque era la hora de que todo el pecado nuestro recayera sobre Él en esa cruz. Las palabras, hermanos, aunque ahí están escritas, yo creo que no tenemos cómo expresarlas humanamente, de cuál fue ese grito de angustia. Él en aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, la Trinidad de Dios, que son uno solo, y Cristo experimentó por un momento, no se sabe cómo, es un misterio, la soledad por primera vez en toda la eternidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo. Todo lo que había pasado sin sus discípulos, y ahora el Padre le deja solo en esa cruz. Por usted y por mí, iglesia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió ahí. Entonces el velo, iglesia, del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El templo que dividía, hermano, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se raja de arriba abajo, hermanos. Cuando Cristo muere, ahora hay entrada para el hombre delante de la presencia de Dios para la salvación que Él ha provisto, hermanos, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Hoy usted y yo podemos llegar por medio de Cristo delante de Él, levantar nuestras manos, orar en un cuarto y saber que el Padre me escucha, porque el velo fue rasgado de arriba abajo, iglesia, aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso y honrar su nombre? Él lo hizo. El velo se rasga para poder entrar en su presencia. Aleluya. Lo que por causa de Adán y Eva, hermanos, la caída del hombre, donde ya Dios no tenía relación con el hombre, ahora Cristo viene y Él restaura esa relación con el hombre para tener salvación en Él nuevamente. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, a quienes cuando Él estaba en Galilea le seguía y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Hermanos, quiero leerle en Lucas capítulo 23. Yo quiero que vayamos un momento a Lucas 23. Lucas capítulo 23, hermanos, donde en el Evangelio de Lucas, Lucas describe algo que no describe Marcos a la hora de la muerte de Cristo.
en las últimas horas de agonía de Él, muriendo en una cruz por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. En Lucas capítulo 23, y voy a darle varios versículos para no leerlo todo, porque es la misma narración, pero hay unas cosas especiales que dice Lucas en esta narración. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lo tenemos, iglesia, quiero que todos lo tengan, por favor. Dice la palabra en Lucas capítulo 23, versículo 34, dice su palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiéronse entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús en la cruz, en un momento después de todo lo que había pasado, lo que había sufrido, ahora Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían a quién estaban crucificando. No sabían que era el Hijo de Dios verdadero. No sabían que era Dios mismo en esa cruz hecho hombre. Y Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, qué maravilloso. Versículo 38 dice: y había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Hermanos, estaba en varios idiomas para que lo vieran, porque el título que se le ponía en la cruz arriba era la causa de la muerte. Este es el Rey de los Judíos. Esa fue la causa de su muerte. Versículo 46, dice la palabra: y entonces Jesús clamó a gran voz a la hora del morir y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras finales, y hay otra. En otra narración, hermanos, que para mí fue tan impactante cuando la estudié, porque otro de los evangelios dice que cuando Él iba a morir, exclamó: consumado es. La deuda está pagada. Consumado es significa la deuda está pagada. La palabra consumado en el original, hermanos, es una palabra en el griego que usaban ellos en aquel tiempo cuando alguien iba a pagar un recibo y ya terminaba de cancelar, se le ponía un sello y ese sello decía: cancelado. Como en el día de nosotros hoy, cuando vamos a pagar a algún lugar y ya es el último pago y nos dan el recibo y nos ponen un sello que dice: cancelado. Ya no hay que pagar más por la deuda. Hermanos, ya no hay que pagar nada. Cristo pagó por nosotros el precio de nuestra salvación. Consumado es. Él pagó todo el precio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, hermanos. Y algo que viene aquí también que me impacta, y quiero hablar de eso un poquito. En el versículo 48 dice la palabra: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanos, dice la palabra que aquello era un espectáculo. Hace muchos años, recién convertido, para una Semana Santa, después de que entramos, hermanos, nunca se me olvida, mis compañeros de trabajo empezaron a reírse y a burlarse. Porque para Semana Santa uno, no me acuerdo si era el que hacía el papel de Jesús o era el otro el que le daba con el látigo, uno de ellos iba borracho, fumado. Y ellos se reían. Y yo me acuerdo acercarme a ellos y decirle con mucho dolor en mi corazón: si ustedes supieran lo que Él hizo por ustedes, ustedes no se reirían. Porque la gente lo ve como un espectáculo. Y eso es lo que dice la palabra. Para ellos era un espectáculo aquello. Y hoy la gente en Semana Santa, algunos se sienten orgullosos de tomar ese papel. Pedro, dice la palabra que Pedro, cuando iba a ser sentenciado, a él lo sentenciaron a morir en una cruz también. Y él pidió
que le crucificaran cabeza abajo, porque Él dijo: no soy digno de morir igual que mi Señor. No soy digno, dijo Pedro. Y eso está en la historia de la iglesia. Y otros creen que eso es un vacilón, ir a hacer un papelón, un espectáculo de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario para traer salvación a la humanidad. Y hoy no valoran eso, no entienden eso. Y peor aún, lamentablemente, la misma iglesia a veces no valoran la salvación de Cristo. No valoran lo que el Señor hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos estar ahí, no Él, porque Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos. Y aún hoy, conociéndole, todavía le fallamos a nuestro Dios. Aún conociéndole. Quiero ir aterrizando porque el tiempo se me está yendo. Para los que anotan la palabra, anótese Lucas 24 del 1 al 9. No lo vamos a leer, vamos a leer San Juan, que es parecido, pero quiero recalcar lo que viene ahí. San Juan 20 del 11 al 17. San Juan capítulo 20 del 11 al 17. San Juan capítulo 20 del 11 al 17, hermanos. Dice la palabra del 11, San Juan 20 del 11 al 17. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque han dejado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, el hortelano es el sepulturero, el que trabaja ahí. Le dijo: Señor, tú lo sabes, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo, porque le reconoció, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y oigan eso, iglesia, mas ve a mis hermanos, iglesia, esta noticia es para nosotros. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, iglesia. Ve y dile a mis hermanos esto. La gran noticia: Jesús no solo murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y esa es la gran noticia para nosotros hoy, hermanos. Que Cristo murió en la cruz para traer salvación, pero también resucitó. Y Él es nuestro Dios ahora, nuestro Señor ahora. Para honrarlo y para glorificarlo como Dios que es. Y es así, hermanos, con todo esto que se cumple la profecía hecha en Isaías 53. Y voy a leerla muy rápidamente, hermanos, solamente quiero leerla. Porque quería hablar un poquito, pero el tiempo me ha ganado. Isaías 53, del 2 al 12, la profecía se cumple de la obra de Cristo. Isaías 53, del 2 al 12, dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, y yo quiero que por un momento en su mente y en su corazón tengan la idea de todo lo que acabamos de leer, de lo que Él padeció y sufrió por nuestros pecados. Y oigan esto: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Hermanos, no hay parecer en Él ni hermosura. Él estaba destrozado, su cara, su cuerpo. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, iglesia, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, iglesia. Se cumple ese pasaje al pie de la letra, en lo que todo lo que él sufrió para que nosotros fuéramos salvos. Termino con 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Con eso termino, iglesia. 1 Corintios 6:20. Dice la palabra en 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados, iglesia. Ojalá valoremos el precio de nuestra salvación. No sé cómo es tu relación con Dios. No sé si alguna vez has valorado lo que Cristo hizo por ti. Pero de todo mi corazón espero que con la palabra Dios pueda tocar tu corazón en esta hora. Quiero que inclines su rostro conmigo ahí. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra está registrado esos momentos duros y difíciles que pasaste como hombre, para que nosotros hoy estuviéramos acá, Señor, y poder ser salvos. Gracias por tu palabra, amado Dios, gracias. Que tú seas en el corazón de cada uno de nosotros, y que a partir de hoy, Señor, tú nos enseñes a valorar esa salvación tan grande que tú nos has dado. No sea que nos deslicemos, como dice Hebreos, Señor, sino al contrario, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, Señor. Y oramos, Padre, para que tú seas en cada congregación, iglesia, donde sea anunciado el mensaje de la cruz, Señor, para que el pueblo camine en obediencia y no hagan de la iglesia un show, sino un lugar, Señor, de salvación, de vida eterna.
para los que crean en ti, Señor. Ayúdanos a llevar el mensaje claro y transparente de la cruz, de la palabra, para que el que quiera recibir ese regalo, Señor, pueda ser salvo, Padre, de una forma gratuita, por gracia, por tu misericordia. Pero que de ahí en adelante valore ese sacrificio y valore lo que tú hiciste, Dios, en esa cruz, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Cristo, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso, iglesia? Gracias.